La situación objeto de estudio. El objeto de estudio es el sujeto o proceso que por sus características amerita ser estudiado para establecer con precisión sus características, causas y consecuencias. Está estrechamente relacionado con el problema, debido a que es el sujeto sobre el cual se hace una investigación y el problema está representado por los elementos del contexto donde éste se ubica. La palabra sujeto tiene una segunda acepción como sujeto cognoscente o investigador, el cual tiene una relación muy dinámica y variable con el sujeto por conocer, en la que el investigador se acerca al sujeto de estudio para vincularse con su realidad y profundizar aún más en su conocimiento. Esto lleva al sujeto cognoscente o investigador a definir el objeto de estudio a través del planteamiento de preguntas sobre la justificación de la investigación, los aspectos o dimensiones que se abordarán, la profundidad y la viabilidad de la misma. Una vez definido y clarificada la relación objeto-sujeto, abordaremos el planteamiento del problema, en el cual se expone detalladamente el problema y sus características, ubicándolo en un contexto que permita entender su origen y relaciones. Se estructura de la siguiente manera. La formulación del problema. En ella se presenta en forma de oración un problema en términos concretos, explícitos, claros, precisos y se determina lo que deseamos saber, las dudas existentes, lo que ya es conocido y los puntos por clarificar en la investigación. La delimitación del problema. Nos permite establecer límites de tiempo, espacio, contenidos y recursos, lo que nos proporciona la ventaja de restarle ambigüedad y sumarle viabilidad a la investigación. Luego se establecen los objetivos que se aspiran lograr y con ello se da respuesta a las interrogantes de la investigación que se plantean en la formulación del problema. Estos se dividen en objetivo general, que se corresponde con el planteamiento filosófico o misión del proyecto, y objetivos específicos que representan la disgregación del objetivo general y a los que se llega luego de una serie organizada y coherente de actividades. Después justificamos la investigación y allí explicamos de forma precisa el por qué se hace la misma, cuáles serán sus aportes y quiénes serán sus beneficiarios. Dicha justificación debe responder a los criterios de conveniencia, relevancia social, valor teórico práctico y utilidad metodológica de la investigación. Por último, y como cierre del primer momento del anteproyecto, se determina el alcance de la investigación, donde se precisa la utilidad y beneficiarios de la misma, así como también las limitaciones en cuanto a las restricciones del diseño en la aplicación de procesos para la recolección, procesamiento y análisis de los datos, además de establecer los posibles obstáculos para la ejecución de la investigación. Saludos, mi nombre es Ira Marianela Horta. El punto a exponer es momentos 2 referentes teóricos. Iniciamos con el primero, que es antecedentes en una investigación cualitativa. Se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. En este punto se debe señalar, además de los autores y el año en que se realizaron los estudios, los objetivos y principales hallazgos de los mismos. Aunque los antecedentes constituyen elementos teóricos, estos pueden preceder a los objetivos, ya que su búsqueda es una de las primeras actividades que se debe realizar el tesista, lo que le permite precisar y delimitar el objeto de estudio y por consiguiente los propósitos de la investigación. Cabe señalar que también hay que diferenciar entre teóricos consultados y antecedentes del problema, ya que a veces se confunden los dos aspectos. El primero, teóricos, son los planteamientos escritos sobre el tema que va a tratar en su objeto de investigación, y los antecedentes del problema son las investigaciones que se han hecho sobre el objeto de investigación y que se pueden servir para ampliar o continuar el objeto de investigación. Es oportuno recordar que la citación de los antecedentes se pueden elaborar sobre la base de fechas o cronogramas de otros proyectos realizados, pero es indispensable citar la fuente de consulta. El segundo punto a exponer es sobre las bases teóricas. Comprenden un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. En esta sección pueden dividirse en función de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que serán analizadas. Para elaborar las bases teóricas de la investigación se sugiere considerar los siguientes aspectos: ubicación del problema en un enfoque teórico determinado, relación entre la teoría y el objeto de estudio, posición de distintos autores sobre el problema u objeto de investigación y adopción de una postura por parte del investigador, la cual debe ser justificada. El último punto es por qué el uso de los referentes jurídicos. En el marco de cualquier tema en estudio está regido por la ley
No hay nada que se realice fuera de una normativa que se deba cumplir. Dentro del Estado de Derecho Social, cualquier tema que se trate de carácter constitucional o carácter legal. Por ejemplo, si el tema elegido es sobre diseño gráfico, no está en la Constitución Nacional claramente, pero dentro de las normativas existentes para las normas legales que tienen que cumplirse hay una ley de diseño gráfico. En resumen, desde todo punto de vista debemos referenciar nuestra tesis de grado bajo una normativa que es la base legislativa o jurídica. Es importante acotar que en el artículo 1 de todas las leyes está el objeto de la misma. Estructura metodológica. Tenemos la investigación cualitativa, que es aquella donde se estudia la calidad de actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos de una determinada situación o problema. Las características. Bueno, el ambiente debe ser natural, la recolección de datos es verbal, enfatizan en los procesos, se da de modo inductivo y se interesa mucho por el saber de los sujetos. Las técnicas, la observación, la entrevista, las informaciones claves, grupos focales, biografía, revisión de documentos, estudio de casos, cuestionario y la psicometría. En cuanto a los ejemplos, ¿verdad? Escogimos como ejemplo de investigación cualitativa lo que es la parte de la entrevista. A continuación, vamos a ver el concepto de entrevista. Es una comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de conocer las respuestas verbales a ciertas interrogantes planteadas sobre un problema propuesto. Los tipos, la estructurada y la no estructurada. La estructurada se caracteriza por estar rígidamente estandarizada y la no estructurada es más flexible, queda abierta. En cuanto a los sujetos que intervienen, tenemos que son dos: el investigador como entrevistador y el entrevistado, el cual da a conocer sus apreciaciones para resolver el problema planteado. Tenemos un modelo de entrevista que fue una entrevista que se hizo al Consejo Comunal para saber las actividades que realiza. Se indagó origen, ubicación, actores, competencia, las actividades. La categorización. En los estudios cualitativos son aquellos códigos que se dan para el análisis de la información. Recordemos que los análisis cualitativos son un poquito más difíciles de estudiar. ¿Cómo se elaboran los instrumentos de recolección de datos? Bueno, se debe plantear un objetivo, se debe saber cuáles son los instrumentos, escoger el instrumento idóneo. Y con respecto a la credibilidad, tenemos la credibilidad interna, la cual se logra con un análisis bien objetivo por parte del investigador al momento de estar investigando. Y la credibilidad externa, hay muchas formas de lograr la credibilidad externa de los análisis cualitativos. Puede ser grabaciones, recordemos que ella depende mucho de la objetividad. Okay. Y por último tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Fue un placer por parte de todo el grupo.